donde le decía que si lo obligaba a instalarse en Estados Unidos, no iba a contratar norteamericanos, iba a poner robots a producir. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast Mente Fría en Corazón Ardiente. El día de hoy, en Ismael Plasencia López, tu economista de bolsillo, vamos a platicar de la importancia que tiene el comercio. Como ustedes saben, vienen las elecciones a la presidencia de Estados Unidos y parte de lo que se va a debatir, como siempre, es el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Así que como sucedió hace 8 años en la campaña con Donald Trump, va a agarrar otra vez a México de punching bag, al igual que a China, y parte de sus planteamientos es pasar de lo que es la globalización o la apertura de los mercados que empezó a darse de manera muy fuerte a finales de los 80s, durante toda la década de los 90s, hasta que vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, lo cual frenó un poco toda la dinámica que llevaba integración comercial entre los países. Sin embargo, continuó con la aceleración tecnológica. Y bueno, desde hace algunos años se está dando este enfrentamiento ideológico que, como antes le llamábamos capitalismo contra socialismo, comunismo, ahora es globalización contra nacionalismo. Pero recuerden que parte de la razón por la que tenemos que estudiar economía es para que no nos engañen los políticos. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro bagaje los conceptos económicos, los hechos respaldados por el método científico, podemos cuestionar las promesas de los políticos. Y en este sentido, vamos a ver por qué son importantes los tratados de libre comercio. Ustedes recuerdan, en el podcast anterior hablábamos de cómo el comercio permitía una especialización y cómo también el buscar nuevos mercados permitía bajar los costos de producción. Entonces, gracias al comercio, nosotros aquí en Tijuana podemos tener acceso a bienes y servicios producidos en cualquier parte del mundo. Y a veces, cuando hay guerras entre países, entre regiones, generalmente empiezan como guerras económicas, se imponen aranceles y eso impide que haya flujo de comercio. Y esto es en demérito de los consumidores. Porque imagínense que Baja California como estado le impusiera un impuesto o un arancel a los tomates de Sinaloa. Esto lo que provocaría es que se encarecerían, los tomates aumentarían de precio, se consumiría una menor cantidad. Eso provoca menor consumo en Baja California y provoca desempleo en Sinaloa porque se disminuyen sus exportaciones. Y lo mismo sucede con los países. De ahí que tengamos que ser muy cuidadosos con los planteamientos, porque lo que sí es un hecho en la economía y que está probado con números es que el comercio incrementa el bienestar de todo el mundo. Y esto viene otra vez del padre de la economía, quien nos habló de la ventaja absoluta para comerciar. ¿Qué es la ventaja absoluta? Descrito de una manera muy sencilla, Adam Smith decía: si hay comercio entre Inglaterra y Francia, Inglaterra es buena para hacer lana de los borregos y con la lana hacer abrigos, y Francia es buena para cultivar vino, cultivar la uva de la cual saca el vino. Italia se debe de especializar en la producción de vino e Inglaterra se debe de especializar en la producción de lana y de abrigos de lana, y después intercambiarlos a través del comercio internacional. Porque generalmente de repente los países dicen: yo quiero producir vino. Inglaterra intenta producir vino, pero como no tiene un clima mediterráneo, las uvas no van a ser de la misma calidad y por lo tanto el vino no va a ser de la misma calidad. Por otra parte, si el sur de Francia, donde tiene producción vitivinícola, dijeran: yo quiero producir lana para producir abrigos de lana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que pueden empezar a regar para tener más pastura, para poder alimentar a los borregos,
pero dada la cantidad de sol que hay, a diferencia de Inglaterra, que se la pasa nublado y lloviendo, está Inglaterra lleno de praderas verdes, en donde el pasto crece de manera natural para alimentar a los borregos, para que crezca la lana, para cortar la lana y para hacer el abrigo. Y si eso lo quieren hacer forzosamente en España o en Francia o en Italia, les va a salir muchísimo más caro, la lana no va a ser tan buena de calidad, y aparte, como no ha habido una especialización, los sacos de lana o los abrigos de lana no van a ser de buena calidad. Entonces, decía Adam Smith, Inglaterra tiene una ventaja absoluta en la producción de abrigos de lana, mientras que Francia tiene una ventaja absoluta en la producción de vino. ¿Qué deben de hacer los países? Producir mucho vino, mucha lana, y parte de la producción de ese vino la exportas para comprar abrigos de lana. Salen beneficiados los franceses y salen beneficiados los ingleses. Esa fue la teoría del comercio de Adam Smith. Como decíamos, Adam Smith era un economista escocés y gracias a su libro La riqueza de las naciones, que fue analizada por muchos otros, pues abrió todo un campo de análisis, y después vino David Ricardo, otro economista muy famoso, que admiraba mucho a Adam Smith. Sin embargo, como sucede con el método científico, las teorías van avanzando, van mejorando, y David Ricardo encontró una falla en la lógica de Adam Smith, porque Adam Smith decía, si un país no tiene una ventaja absoluta con otro, no tiene necesidad de comerciar. Vamos a decir que aparece Italia y que el sur de Italia es muy bueno para producir vino y el norte de Italia es muy bueno para producir abrigos de piel. Entonces decía Adam Smith, no tiene necesidad de comerciar. No necesita comerciar ni con Inglaterra ni con Francia. Y con cálculos numéricos matemáticos, David Ricardo demuestra que Adam Smith está equivocado. Porque ahora, en lugar de comparar las ventajas entre países, que es la ventaja absoluta, ahora lo que se hace es comparar las ventajas internas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un país deben de hacerse la pregunta, ¿yo puedo producir tanto abrigos de lana como vino, pero cuál me sale más barato? Ya estamos haciendo un análisis de costos interno, y a eso le podemos llamar la ventaja comparativa. Entonces avanza la teoría donde pasamos de la ventaja absoluta a la ventaja comparativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que Italia debe de producir una mayor cantidad de aquel producto cuyos costos son menores de producción, y luego intercambiar. Entonces, aún así, debe de haber comercio entre países. Siempre que hay comercio entre países, todo mundo sale beneficiado. Sale beneficiado los productores porque al exportar están vendiendo más, aumentan sus ganancias, y salen beneficiados los consumidores porque tienen una mayor gama de productos que pueden consumir, lo cual los hace más felices, y a menores costos porque hay competencia. Si yo estoy en un país que es ineficiente para producir zapatos, y por las medidas proteccionistas el país no permite que se importen zapatos, yo no voy a estar contento como consumidor porque tengo que comprar esos zapatos de mala calidad. Sin embargo, si hay comercio y se pueden importar zapatos de otras partes del mundo, ¿qué va a pasar? Esto va a obligar a los productores de zapatos nacionales a hacer mejores zapatos a menor costo, porque si no sucede eso, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer. ¿Por qué siempre están buscando las empresas nuevos mercados? Porque recuerden que una máxima muy importante de cualquier empresa es la maximización de ganancias. ¿Por qué me tengo que conformar con vender en Tijuana si puedo vender en Baja California? ¿Por qué me voy a conformar con vender en Baja California si puedo vender en todo el país? Entonces, como decíamos en el podcast anterior, en la búsqueda del beneficio propio, beneficiamos al resto de la sociedad a través del comercio. Y ese es el respaldo de la importancia del comercio para mejorar los niveles de bienestar y de los tratados de libre comercio. Porque lo que hacen los tratados de libre comercio es negociar para bajar los aranceles, de manera que los productos puedan fluir más fácil de México hacia Estados Unidos y Canadá, y de Estados Unidos hacia Canadá y México, y de Canadá hacia México y Estados Unidos. Y todos salimos ganando. Pero, como saben, en economía siempre hay un pero. La clave está en una de las habilidades más importantes que
se le pide a los profesionistas en el trabajo actualmente? ¿Qué es esa habilidad? La capacidad de negociación. Ese es el tema muy importante, porque ya sabemos con base en la teoría, con base en los números, en las estadísticas, que el comercio beneficia a todos, el comercio internacional beneficia a los países que participan, pero no se benefician todos de la misma manera. Unos se benefician más, otros se benefician menos e incluso hay perdedores. Y pongamos un ejemplo, ¿no? Hay una empresa que hace aires acondicionados vamos a decir, en Austin, Texas. Y esta empresa que hace aires acondicionados, llámenle la marca que ustedes quieran, pues lógicamente al hacer un análisis de costo-beneficio, donde el objetivo de la empresa es maximizar ganancias, dice, caray, creo que le estoy pagando mucho a mis empleados en Estados Unidos y creo que puedo tener empleados o trabajadores en México con las mismas capacidades, nada más que en México les voy a pagar una cuarta parte de lo que pago en Estados Unidos o una quinta parte. Entonces hace mucho sentido que esta empresa cierre en Estados Unidos y se lleve su planta a México o a China. ¿Quién sale beneficiado? Lógicamente la empresa, porque busca maximizar ganancias, pero también le permite reducir los costos. Vamos a decir, si la empresa es norteamericana y es Carrier, gracias a que pudo mover su planta de Estados Unidos a México, redujo sus costos y puede competir con las empresas japonesas o coreanas o chinas como LG, porque si no queda fuera del mercado. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Cierra plantas en Estados Unidos, pero deja oficinas centrales en Estados Unidos. Los headquarters, el tema administrativo, fiscal, financiero, queda en Estados Unidos. Son empleos de alto valor agregado. Y los empleos de manufactura se van a México. Y gracias a eso, Carrier puede competir con LG. Si no hubiera tratado de libre comercio, a lo mejor quedaría fuera de mercado, porque no va a poder bajar los salarios en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que permiten los tratados de libre comercio. Donald Trump dijo que iba a cancelar el tratado de libre comercio, no lo canceló porque sabía que se estaba dando un balazo en el pie. Entonces, una cosa es lo que dicen en campaña y otra cosa realmente lo que van a hacer. Y eso no quita que como políticos hagan tonterías. Y ejemplos claros que sucedieron durante los 4 años en los que estuvo Donald Trump. Incrementar los aranceles al acero y al aluminio que provenían de China, Alemania y otros países. Incrementar los aranceles a los paneles solares. Todo esto, decía Donald Trump, con la intención de que esos paneles solares y ese acero y ese aluminio se produjeran en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay empresas que instalan paneles solares. Entonces estas empresas que instalan paneles solares en edificios, en casas, etc., traían los paneles solares de China. Y aquí se crea una gran cantidad de empleos que se dedican a la instalación y al mantenimiento de paneles solares. Cuando le incrementan los aranceles a los paneles solares, eso hace que se encarezca el que las personas en una casa habitación quieran cambiar de energía eléctrica tradicional a la instalación de paneles solares. ¿Qué provoca la política de Donald Trump de elevar los aranceles a los paneles solares? Desempleo en Estados Unidos. ¿Qué provoca, todavía más importante, para que se fijen la lógica de la economía como un sistema complejo? ¿Qué provoca que Donald Trump incremente los aranceles al acero y al aluminio? Provoca que aumenten los costos de producción de las automotrices en Estados Unidos. Se encarecen los precios de los automóviles y ¿qué creen? Si de por sí el norteamericano prefiere un automóvil asiático con mayores incrementos de precios en los automóviles producidos en Estados Unidos, pues se presenta una ventaja para los productores de automóviles de otras partes del mundo. Entonces, así de importante es que nosotros tengamos el análisis, porque cuando no entendemos qué es la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, y llegan los mesías a prometernos cosas, y yo no sé de economía, y el mesías me dice, voy a obligar a Apple a que produzca sus teléfonos celulares en Estados Unidos. Y no sé de economía y ahí le estoy aplaudiendo bien contento porque digo, se van a producir trabajos en Estados Unidos. Sin embargo, la razón por la que Apple produce sus iPhones en Asia es porque le sale una fracción.
Hicieron un cálculo, si mal no recuerdo, el cálculo era que si el iPhone se produjera totalmente en Estados Unidos en lugar de producirse en muchas partes del mundo como se hace, tendría un precio de entre 20 y 27 mil dólares. ¿Quién podría pagar eso? Entonces, para que entendamos la magnitud, iPhone subcontrata a una empresa muy grande para que ensamble el iPhone. Sin embargo, las actividades de investigación y desarrollo siguen en Cupertino, California, donde se hace el diseño de todos los productos de Apple. Entonces es muy importante entender que la cadena de valor está distribuida en todo el mundo. Y cuando alguien llega y dice voy a cancelar y voy a incrementar aranceles, etcétera, está irrumpiendo en la cadena de valor que está especializada. Los chips que se hacen para el iPhone son en Taiwán, por ejemplo. Por eso las tensiones tan fuertes ahorita, si China invade Taiwán, si se va a atrever o no se va a atrever, por lo estratégico que está Taiwán en la producción de chips inteligentes. Entonces, es muy importante analizar todo esto porque las cosas no son negras o no son blancas. Si el presidente, ustedes de mí se acuerdan, va a empezar en campaña a decir que va a obligar a las empresas a cerrar en otras partes para que se vengan y se instalen en Estados Unidos. Recuerdo una carta que le hizo un proveedor de iPhone al presidente Donald Trump en su gestión pasada, donde le decía que si lo obligaba a instalarse en Estados Unidos, no iba a contratar norteamericanos, iba a poner robots a producir. Entonces, iba a salir contraproducente. Es muy importante que cuando Donald Trump o cualquier político empiece a decir que va a cancelar el Tratado de Libre Comercio, que va a aumentar los aranceles, eso va en detrimento no solo del país al que le aumentan los aranceles, sino de todo el mundo, como les explicaba con los paneles solares, ¿no? Hay una guerra comercial en China, le subo los aranceles a los paneles solares que vienen de China, pero eso me provoca que empresas que se dedicaban a la instalación y mantenimiento salgan afectadas, provocando desempleo. Provoca desempleo en China porque disminuye lógicamente la producción, las exportaciones, pero también provoca desempleo en Estados Unidos. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos cuando no se maneja de manera cuidadosa el tema del comercio internacional y de los tratados. Porque, insisto, como decía el expresidente Bill Clinton, el diablo está en los detalles, precisamente cuando se negoció el primer Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que analizar por sectores qué es lo que debe suceder. Entonces, esperemos que en el próximo año 2025 viene la revisión del TEMEC, en donde se juntan los equipos de Canadá, de Estados Unidos y de México para ver qué ha funcionado y qué no. Esperemos que el equipo, esa es una de las razones por las que la presidenta electa Claudia Sheinbaum pone a Marcelo Ebrard. Le está dando una gran responsabilidad en la Secretaría de Economía porque es al que le va a tocar ver el tema de las negociaciones. Esperemos que vaya con un muy buen equipo técnico de economistas, bien respaldado y de negociadores, financieros, negociadores, para que se haga bien el análisis y México no salga perdiendo en esta revisión del TEMEC. Esa es la parte importante, porque muchas veces, como recuerden que les decía que la economía lo que aplica a los países, aplica a las regiones, aplica a las empresas, aplica a las familias y aplica a las personas. Cuando hay dos socios haciendo un negocio y se pelean, de repente dice, pues ya no quiero saber nada del negocio y quiero que pierda mi socio. Y alguien le dice, oye, pero también vas a perder tú. No importa, pero mi socio va a perder más. Eso es a lo que nos enfrentamos, en donde ya la economía se maneja por personas y las personas no son lógicas, no son hombres económicos, mujeres económicas, sino que somos hombres y mujeres emocionales. Y el tema de la naturaleza humana interviene en las decisiones lógicas y económicas, en donde Donald Trump, a lo mejor sus asesores le dicen, oiga, presidente, eso está mal, no lo podemos hacer, y él dice, me vale, porque la gente es ignorante y si yo tomo esa decisión me va a aplaudir, aunque no tenga sentido económico. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos ahorita en la era de la posverdad. Entonces ya veremos, porque otra vez, Donald Trump tiene su marca de corbatas Trump, y adivinen dónde las hace. Las produce en Asia, en China principalmente. Entonces imagínense, pues cómo no concuerda lo que dice políticamente con lo que hace en términos de negocios. ¿Pero por qué hace eso? Porque la lógica política dice, yo le estoy hablando a un electorado muy ignorante en términos económicos.
El electorado lo que quiere escuchar es el quick fix. Yo quiero que me resuelva rápidamente. Yo quiero ganar más. Pero ¿por qué merece ganar más un norteamericano que un coreano o que un japonés o que un alemán o que un mexicano? Tiene que ver con las habilidades que se han ido desarrollando a través del tiempo y que hacen que cada persona sea más productiva. Cuando una persona es más productiva, lo que hace es incrementar la producción y con ello las ganancias. Y entonces sí, ahora merecemos que nos paguen más por las habilidades que hemos desarrollado, como el uso de las tecnologías. Hasta aquí mi cápsula sobre la importancia del comercio y este tema tan importante que viene con las campañas, que será la discusión de qué va a hacer Estados Unidos con respecto a México, con respecto a China, en términos de el comercio internacional. Hasta la próxima.